Hola, bienvenidos a esta sesión de la semana 14. Ya sin tanto preámbulo, vamos directo al tema, chicos, para que de esta manera el video sea lo más corto posible, ¿no? En esta semana vamos a ver acerca de la tabulación de datos. Ya en la clase anterior hemos visto acerca de lo que es la introducción a la estadística descriptiva, ¿verdad? Y entre aquello podíamos mencionar que teníamos aquí el proceso, ¿no? Tenemos tabulación de datos, agrupación de datos, obtención de resultados, la representación gráfica y la interpretación y conclusiones. Bueno, allí hemos podido ver algunos pequeños conceptos o explicaciones de cada uno de este proceso, pero ahora lo vamos a ver a profundidad cada uno de ellos, ¿no? Y vamos a iniciar con la tabulación de datos. Vamos a iniciar con la tabulación de datos y en este caso la tabulación de datos, denme un segundito. Ok, no, continuamos, perdón, alguien me llamaba. Entonces les decía que tenemos aquí en nuestros saberes previos una pregunta: ¿qué significa tabular? Bueno, tabular viene de que tiene forma de alguna tabla, ¿verdad? Y que esto se usa por lo general para organizar algunos datos y con esto lograr que sean más fáciles de comprender, ¿no? Eso está ligado a lo que vamos a ver nosotros ahora. ¿Qué nos dice aquí? Dice: la tabulación de datos se refiere a la codificación y transcripción de los datos obtenidos en la investigación de mercado. Para la explicación de este tema, dice, se analizará la investigación de mercados realizados sobre una muestra de 150 emprendimientos que se han tomado de las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Santo Domingo de los Áchilas y Tena. Estos emprendimientos son referentes al comercio de productos básicos, más conocidos como tiendas, ¿verdad? Así lo conocemos nosotros. El objetivo de la investigación es conocer la situación del sector para adoptar decisiones que permitan mejorar sus negocios. Las preguntas se detallan en el recuadro inferior, ¿no? Entonces aquí tenemos que esta investigación que se ha realizado es sobre ciertos emprendimientos, que la muestra del mismo es 150, o sea, de todas estas ciudades solo se ha tomado, recuerden, un pequeño universo una parte de todo el universo, ¿no? Entonces imagínense cuántas tiendas deben haber en todas estas ciudades. Sin embargo, la muestra que se está trabajando es solo 150. ¿Con qué objetivo se lo ha hecho? Pues aquí está, nos da a conocer. Recuerden que debemos tener claro de qué se trata la investigación que se ha realizado, ¿no? Tenemos aquí las preguntas, dice, están en el recuadro inferior. Estas son las preguntas que se han utilizado en esta encuesta. Tenemos 4 preguntas. La primera dice: ¿cuál cree usted que es el principal problema de su empresa? Aquí tenemos 8 opciones para responder. Es importante que la persona encuestada lea bien el enunciado de la pregunta que se realiza, porque aquí nos está preguntando en manera singular, no en plural. Si fuese en plural, el encuestado podría seleccionar más de una opción, pero nos está preguntando solo por el principal problema. Es decir, que la persona encuestada debería seleccionar o entre estas 8 opciones solo una. ¿Ya? Tenemos la segunda pregunta. Dice: ¿su emprendimiento lleva la contabilidad como base para los impuestos? Tenemos 2 opciones, sí y no, nada más. La tercera es muy parecida a la segunda. Dice: ¿para pagar los gastos personales se utiliza el dinero del emprendimiento? O sea, me refiero a parecida en cuanto a las opciones de respuesta, que también es sí y no. Y la última dice: ¿por qué cree que los clientes compran en su tienda? ¿Por qué cree? Y le dice que por favor dé una sola característica a la persona encuestada.
Entonces, recordemos que en las encuestas podemos utilizar las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Recordemos un poco que las preguntas cerradas, como están aquí en el glosario, son aquellas cuya respuesta es concreta o consiste en escoger entre varias alternativas planteadas. Y las preguntas abiertas, la respuesta puede ser amplia y la detalla la persona encuestada. Entonces, volvamos a las páginas anteriores y recordemos el consejo de, en lo posible, evitar utilizar preguntas abiertas para la realización de las encuestas. Si nosotros revisamos el ejemplo que está aquí, podemos encontrar que la pregunta 1 tiene opciones de respuesta, por lo tanto es cerrada, al igual a 2 y al igual a 3. Sin embargo, la pregunta número 4 es una pregunta abierta. Y a pesar que se dice que se dé una sola característica, recordemos que cuando se utiliza una pregunta abierta, podemos obtener incluso 150 respuestas diferentes. Digo 150 porque este es el tamaño de la muestra que estoy trabajando, ¿no? Y va a ser el total de las personas que se está encuestando. Entonces, imagínense obtener 150 respuestas diferentes. Y ahora que vamos a avanzar con este tema, vamos a ver por qué se dificulta el utilizar preguntas abiertas. Entonces, vamos a ver cómo se tabulan los datos. Recordemos que nosotros podemos transcribir estos datos utilizando una hoja electrónica como Microsoft Excel, y que transcribir es pasarlos tal como son, tal como los hemos obtenido, sin realizarle ningún tipo de alteración. Vamos a ver con la pregunta número 1 cómo se ha trabajado esta tabulación. ¿Qué nos dice aquí? Al tratarse de una pregunta con diferentes respuestas concretas, se cuentan uno por uno los resultados. Para ello, se utilizan las herramientas tecnológicas que faciliten el proceso. Por ejemplo, cada respuesta se tabula de la siguiente manera. Miren, aquí se ha sacado aparte todas las opciones que nos da la pregunta número 1, ¿sí? Imagínense, si ustedes no contaran con un formato de Excel o alguna herramienta tecnológica que les permita realizar esto, ustedes podrían hacerlo en su cuaderno, en su carpeta, bueno, donde ustedes lo van a realizar, y tendrían que ir poniendo un punto o sumando 1 más 1 dependiendo la respuesta que les ha dado cada persona. Les hago aquí un pequeñito ejemplo. Verán. Ya. Tengo 8 respuestas, ¿verdad? Perdón, 8 alternativas. Solamente las voy a colocar así. No les voy a poner aquí el enunciado porque ustedes ya lo saben aquí y quiero ahorrar tiempo en el video. Pero ya ustedes saben que la opción 1 es pago a proveedores, la 2 cobro de clientes, la 3 manejo de inventarios y así sucesivamente cada una de estas opciones. Al momento que ustedes ya han realizado la encuesta, están revisando una por una. Supongo que tienen 150 hojitas porque ese es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es la cantidad de personas, en este caso emprendimientos, que se va a encuestar, ¿no? Se va a encuestar a los dueños de esos emprendimientos. Entonces, imagínense que yo voy pasando cada hojita y yo se me hace más fácil, por ejemplo, si en la hoja 1 la persona ha contestado que es la opción 1, entonces yo voy poniendo 1, la siguiente persona también ha contestado lo mismo, más 1, y así, ¿no? Suponiendo. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a sumar. ¿Sí ven? Cuando ya le doy un enter, ya me suma, ¿no? ¿Cuántas personas han contestado que sí?
A medida que voy pasando otras hojas, resulta que por acá otras personas han contestado por la pregunta 2 y así, ¿no? Para la pregunta 3 resulta que han contestado otras personas y así, ¿no? Yo me puedo ir guiando 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Es por eso que aquí se ha detallado así. Entonces yo tengo que sacar aparte cuántas personas han dicho por la opción 1, cuántos han seleccionado la opción 2, la opción 3, la opción 4, la opción 5, la opción 6. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que son 150 personas encuestadas. Entonces yo al final, ¿qué tengo que hacer? Vamos a hacer un ejemplo aquí. A ver si no me paso. Ahí está. Miren, lo importante es si cada una de las personas de verdad me seleccionaron una opción. Entre todas esas 8 opciones yo tengo que completar mi muestra. Tengo que tener 150 respuestas porque 150 personas yo encuesté. Y aunque vamos a suponer nadie escogió todas las opciones, por ejemplo, qué sé yo, 100 personas, así también es válido. Tengo mi muestra de 150, nadie seleccionó la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 6, ni la 7, ni la 8. Resulta que entre todas las personas que yo encuesté, 100 personas seleccionaron la opción 4 y 50 la opción 5. Pero yo tengo allí mis 150 respuestas de las personas que he encuestado. Recordemos los errores más comunes en la recolección de datos, y uno de ellos fuera si mis personas encuestadas no han hecho caso a la pregunta que he hecho, al enunciado, y ellos me han seleccionado más de una opción. Entonces allí tuviese yo un inconveniente. Ya es por eso que está así, 1 más 1, porque tengo que considerar todas mis opciones. La pregunta 2 dice es una pregunta con respuesta de sí o no. Solo tengo 2 opciones, por lo que se cuentan uno por uno los resultados y se tabulan de la siguiente manera. En ese caso solo tengo 2 opciones, ¿verdad? Solo tengo sí y tengo no. Y así mismo yo puedo decir, bueno, 1 más 1, pues así como para guiarme, ¿no? Ya. Entre ambos sumarán 150 respuestas, que son el número de personas encuestadas. La pregunta 3 también es una pregunta cerrada, por lo que se cuentan uno por uno los resultados y se tabulan del siguiente modo, al igual que la pregunta 2. No tengo dos alternativas de sí y no. La pregunta 4, vamos a eso. Al tratarse de una pregunta abierta, como ya les había dicho, es necesario, dice, transcribir las distintas respuestas. En el caso de esta pregunta, se obtuvieron 150 respuestas diferentes. A continuación, se muestra parte de la tabulación de estas respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando utilizo preguntas abiertas? Tengo que considerar todas las respuestas que me hayan podido dar, y como ya les digo, pueden llegar a ser el tamaño de la muestra, es decir, 150 diferentes. Si ustedes suman los cuadritos que están aquí, ustedes van a decir, ahí no hay 150, ¿verdad? Tenemos una columna, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5. Entonces apenas tenemos 35, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que incluso esto está más adelante en otro tema,
detallado cómo se ha realizado, pero ya les voy a adelantar. Aquí lo que se ha hecho es tratar de tomar las respuestas que han sido similares, que de pronto, aunque quizás con palabras diferentes, se repiten un poco, tienen esa de parecerse. Entonces es por eso que aquí están un poquito menos, pero ya les digo, este es el problema con las preguntas abiertas. Por eso se aconseja utilizar preguntas cerradas. Aquí nos dice la tabulación debe transcribir exactamente la respuesta de la persona encuestada. En el caso de las preguntas abiertas, el proceso de tabulación es mucho más complejo, ya que quien investiga se puede encontrar con tantas respuestas como encuestados tenga, por lo que el proceso estadístico se complica. En consecuencia, se debe procurar evitar las respuestas abiertas, al menos que sea estrictamente necesario, ¿no? Entonces, eso es, chicos, la manera como se puede ir tabulando. Ya una vez que se ha aplicado la encuesta, se van tabulando los resultados, los datos que hemos obtenido. Ahora les explico la actividad. Dice, escribe 2 ejemplos de preguntas abiertas y 2 de preguntas cerradas. Ustedes ya están claros en cuanto a esto, tienen que hacerlo. Por favor, tienen que hacerlo aparte, en un cuaderno o en una carpeta. No pueden hacerlo aquí mismo porque hay textos que ya están contestados del año anterior y hay textos nuevos que no deben rayar. Vamos acá. Esta actividad colaborativa, ya saben, por motivos de pandemia, es individual. Dice, van a diseñar una encuesta con 5 preguntas que todas deben ser cerradas y las van a aplicar a 20 estudiantes de otros cursos. Esto lo van a hacer de manera imaginatoria, ¿no? Esto solamente va a ser una simulación, ya que no la pueden en realidad aplicar. Chicos, si aquí me dice que yo la debo aplicar a 20 estudiantes, allí ya me está dando el tamaño de mi muestra. En el ejemplo que hemos visto en la clase, la muestra es 150. Para este ejercicio, por si es que no lo han notado, la muestra con la cual van a trabajar es 20, porque es 20 estudiantes a los que supuestamente se va a encuestar. ¿Cuál es el objetivo para esta investigación? Pues determinar qué tipos de emprendimientos existen en el entorno familiar y de las amistades de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces ustedes aquí van a diseñar, todas las preguntas son cerradas. Eso significa que ustedes van a tener que colocar las alternativas. Y aquí van a realizar la tabulación. ¿De acuerdo? Van a realizar la tabulación. Aquí dice, tabula los datos de la encuesta de la que se habla al inicio en la página 42 sobre los emprendimientos del Ecuador y que aplicaste en la institución, ¿sí? Entonces aquí está enunciado como que se malentiende, porque me habla de la página 42 y luego lo que yo aplique en la institución. Bueno, aquí está hablando de un ejemplo de cómo se tabuló en la página 42, pero en realidad lo que ustedes van a tabular aquí es las preguntas que ustedes diseñaron y que supuestamente están aplicando a 20 estudiantes de otros cursos. Entonces ustedes aquí ponen la pregunta con sus alternativas y acá realizan la tabulación de cada una de ellas. Por ejemplo, en la pregunta 1, ustedes colocarán allí la pregunta, colocarán allí las opciones que han puesto, van a poner 1 más 1 más 1 más 1, bueno, como ustedes supuestamente lo hayan realizado, y al final esto tiene que coincidir con el tamaño de la muestra. Así lo van a hacer para cada una de esas preguntitas. Yo creo que allí estamos claros, pero si de pronto no entienden, por favor me realizan una llamada, si sea por WhatsApp. Por favor, si son inquietudes así,
pueden me realicen una llamada mejor, porque a veces los mensajes se van quedando y allí es cuando viene el problema, que no responden. Chicos, pasen bien, espero que les vaya genial con la actividad. Gracias por su atención.